Bendecidos hermanos, tengan todos una muy buena tarde. Nos llena de gozo nuevamente dirigirnos a ustedes a través de las redes del día de hoy. Damos gracias al Señor de veras con todo nuestro corazón por ese privilegio tan grande que nos da de poder ser colaboradores en esta obra tan importante como es su reino de Dios. A la distancia, bendecidos, un fuerte abrazo y damos gracias y oramos constantemente por cada uno de ustedes para que puedan entender y comprender la palabra de Dios. Señor, que les muestre y que revele a sus hijos esa verdad maravillosa que transforma nuestras vidas. Y que, hermanos, esta palabra transforme verdaderamente nuestras vidas. Los extrañamos, los bendecimos, hermanos. Los amamos en el amor de Cristo. Bien, hermanos, el día de hoy queremos compartir una palabra que seguramente hemos compartido no una, sino no sé cuántas veces. Pero como decía el apóstol Pablo, les conviene que insista, ¿verdad? Perdonen que insista, pero creo que para ustedes es importante, decía el apóstol Pablo, y creo que a veces es importante insistir en algunas verdades tan importantes como esta palabra tan maravillosa que el apóstol Pablo nos dice a través de la carta a los Romanos. En el capítulo 12, hermanos, versículo 1. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, dice de la siguiente manera. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Creo que en este tiempo es importante que la iglesia, hermanos, con toda la claridad del caso podamos comprender en parte cuál es nuestro verdadero culto agradable a Dios. Hoy que todavía los lugares donde la iglesia se reunía a alabar a Dios, todavía no tenemos la libertad de poder hacerlo, pero eso de ninguna manera significa que la iglesia hoy no pueda adorar a Dios. Hoy la iglesia no pueda dar culto, pero el verdadero culto al cual el apóstol Pablo se refiere. Lo que nosotros creíamos que antes que eran los lugares de culto, pues por alguna razón maravillosa también Dios ha permitido, hermanos, que esto ocurra, porque en medio de todas estas situaciones, como dice la carta a los Romanos, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y yo creo que es importante reflexionar, hermanos, acerca de nuestra manera de adorar al Señor. Este no es el tema. Quería hablar de este versículo. Hoy nuestro tema central, principal, está en el versículo siguiente, el verso 2, pero creo que es importante hacer esta reflexión. Como dice Pablo, hermanos, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Yo creo que hoy nosotros no somos ignorantes del propósito de Dios en nuestra vida. Definitivamente hoy la iglesia debe ser una iglesia entendida en la verdad de Dios. Y como dice el apóstol, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Si nos pusiéramos hoy, hermanos, detenidamente a analizar acerca de todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Y estoy seguro que lo que usted cree que Dios ha hecho en favor suya no es apenas la mínima parte de todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. Nosotros creemos que Dios nos ha bendecido porque tenemos un techo, tenemos abrigo, tenemos una familia, porque tenemos alimento. Déjeme decirle que eso es apenas lo mínimo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuánto ha hecho Dios en nuestra vida? Pudiéramos resumirlo de una forma sencilla, pero a la vez profunda, y podemos decir con
claridad que de acuerdo a la palabra que hemos aprendido, que nosotros en Cristo, dice la palabra que en Cristo nosotros estamos bendecidos con toda bendición. O sea que la iglesia ha recibido todo, hermanos. Dice la palabra que tenemos todo para la vida y la piedad. Como se lo dije, este no es el tema de hoy, pero creo que no está de más recordar, porque nosotros hoy, como dice Pablo, entregamos nuestro cuerpo a Dios en gratitud y en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Uno dice, Dios ha hecho tal y tal cosa, Dios hasta aquí. No, Dios lo hizo todo. O sea, Dios no hizo algunas cosas, Dios no hizo algunos milagros de vez, no, Dios lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Y por eso dice, por lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio, escuche, vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Dice la Biblia, dice en la versión Reina Valera, versión 60, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es el verdadero culto racional. Este es el verdadero culto con entendimiento. Hemos creído durante mucho tiempo que el culto es lo que nos reuníamos a hacerlo, ¿verdad? Que el culto duraba 2 horas. No. Nosotros, dice la palabra de una forma categórica, contundente, nosotros, hermanos, usted y yo, somos el verdadero culto agradable a Dios. Por eso es que aún en medio de lo que hoy se vive, la iglesia entendida, no ha dejado de dar culto un solo día de su vida, porque nosotros, como la palabra de Dios lo dice claramente, somos el verdadero culto. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿verdad? Antes creía uno que uno adoraba a Dios algunos minutitos porque se ministraba un par de alabanzas con tonos más suaves y pues podíamos llorar y lo que fuera, pero la iglesia entiende que hoy nuestra vida, que el haberle entregado a Dios de una manera de corresponderle en gratitud a cambio de todo lo que Él ha hecho por nosotros, que no es que con eso nosotros paguemos, pero es una forma de agradecerle a Dios, es una forma de elevarle nuestra alabanza, de elevarle nuestra verdadera adoración. Como dice la palabra, la Reina Valera, este es el culto racional. La iglesia debe tener claro que nuestro culto es un culto racional. Mire, hermano, yo debo tener entendimiento hasta en la forma en que yo adoro a Dios. Y lo que Dios demanda para que mi culto sea racional es que yo le entregue mi vida. Como dice la palabra, entreguen su cuerpo a Dios. Este cuerpo le pertenece a Dios. Este es el cuerpo donde Dios habita. Y por eso es que a través de este cuerpo, a través de entregarle todo mi ser al Señor, yo puedo darle un culto con entendimiento a Dios. El culto que dábamos, o el que muchos creen que hasta el día de hoy dan a Dios, es porque estuvo emotivo, estuvo alegre la reunión y hermanos, aunque no entendimos nada, pero la pasamos bien. Ese no es el culto agradable a Dios. El culto agradable a Dios es un culto con entendimiento. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que alabamos a Dios, pero lo alabamos con entendimiento. Oramos, pero oramos con entendimiento. Y ahora dice en esta epístola a los Romanos, esta es la forma de adorarlo. Este es nuestro culto racional. O sea, nosotros no nos vamos como decía un hermano, yo me solté todo en la administración. Pero soltarse todo es llorar, o será que es tener entendimiento, y que ese entendimiento me hace rendirle mi vida a Dios, como dice la palabra, como un sacrificio vivo,
santo, aceptable a Dios. Este es de nuestro culto racional. Dios está esperando que hoy la iglesia primero se rinda, ¿verdad? Una iglesia entendida es una iglesia, hermanos, una iglesia que ha aprendido a rendirse delante de Dios. Bien, el versículo 2, hermanos, de la carta a los Romanos dice de la siguiente manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, cuando dice la Biblia que no nos amoldemos a este mundo, significa de la misma manera a este siglo, a esta edad, a este tiempo, a esta manera de pensar de los hombres de hoy en día. La iglesia no tiene permitido, hermano, poder ser introducida en esos moldes, en esos pensamientos que hoy pareciera que gobiernan la tierra y que influencian de tal manera que la misma iglesia es influenciada por esta manera de pensar del mundo, ¿verdad? El mundo hoy en día tiene una manera particular de pensar, y por eso dice la Biblia que cuando nos convertimos en amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Cuando yo acepto las sugerencias, los pensamientos, cuando las ideas, yo busco amoldarme a este sistema, porque pareciera que la iglesia, que el reino es algo que realmente no está de moda. Hermanos, creo que no hemos entendido esta parte. Dios mismo nos dice a través de esta palabra: no sigan la corriente del mundo, de este siglo, no se dejen amoldar, ¿sí? Como dice, no os conforméis. Mire, el ser conformado viene del verbo ser formado. O sea, es ser metidos en esa horma, en la corriente, en la ola que hoy hermanos, gana de alguna manera adeptos. Hoy los jóvenes, hoy la misma iglesia está siendo afectada. Hermanos, Pablo dice: no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. El mundo ha establecido una manera muy particular, muy propia de la ignorancia del enemigo, y dice el apóstol Pablo: no permitas, no dejes, no puedes ser moldeado, porque tú eres diferente. Dice la palabra que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hoy nosotros, claro, nosotros debemos ser transformados, como dice la palabra: no os conforméis, o sea, no aceptéis esas sugerencias, esos pensamientos, esas ideas que muy sutil o muy subliminalmente intentan llegar y transformar nuestra manera de pensar, pero de una manera que retroceda. El apóstol Pablo dice: deja de adoptar. O sea, no te adoptes, no te adaptes. Son palabras que parecieran lo mismo, pero su significado es diferente, pero también, hermanos, nos dan la misma idea. Como dice, deja de adoptar, no te dejes, ¿sí? No sigas la corriente del mundo. Hermanos, después de eso dice: no os conforméis. Fíjese que por un lado dice, da la palabra una pauta muy importante. Cuando no os conforméis, sino transformados, ¿verdad? Pero quiero detenerme en la palabra sino, ¿sí? Al contrario, dice, ¿verdad? Otra traducción dice al contrario, dice. Mire, por un lado hay un mandamiento negativo, dice: no os conforméis.
Y por otro lado dice si no, ¿verdad? O sea, tú debes cambiar y ser transformados. El verbo ser transformados, hermano, significa ser modificado, ¿verdad? La persona que es una metamorfosis, una persona que sufre una transformación en su vida. Y la palabra es maravillosa. Oiga cómo dice: no se amolden, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, quiero detenerme un poquito en este punto. Ese proceso de transformación de nuestra vida es un proceso que solamente, hermanos, puede ser generado por la renovación de nuestro entendimiento. Mire, una persona no puede cambiar su vida si no cambia su manera o no transforma no cambia su manera de entender, su manera de pensar. Hoy usted puede tener una actitud diferente. Usted puede decir: hermano, yo hoy me levanté con el pie derecho, hoy tengo una actitud positiva, pero esa actitud positiva seguramente no va a durar mucho, porque cuando la persona no es transformado partiendo de la renovación de su entendimiento, no puede haber un cambio verdadero, real, profundo en nuestra vida. O sea, esto no puede ocurrir. Esto no va a ocurrir. Usted puede tener muchas intenciones buenas en su vida y proyectos, propósitos y buenas ideas, pero si no cambiamos nuestra manera de entender, de pensar, hermano, no podemos ser transformados. Aunque usted hoy me pueda decir: hermano, yo estoy positivo, yo estoy echándole ganas, yo voy para adelante. Si no hay un verdadero proceso de renovación del entendimiento del hombre, de renovar su mente, no va a haber un proceso de transformación. Por eso la palabra es clara. Mire, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Yo quiero hacer una reflexión y un llamado a todos aquellos hijos de Dios que están esperando un cambio en su vida. ¿Sí? Cuando comienza un año, usted puede decir: a ver qué me trae el año. No va a ocurrir nada. Hermanos, ahora tal vez, hoy estoy esperando mi día de suerte, un golpe de suerte. Hermano, tengo un negocio. Si este negocio me sale, mi vida va a cambiar. Si me dan el trabajo, si me caso, hermano, con tal fulano o hermano, las cosas van a cambiar. No va a haber cambios si no hay un proceso de renovación de la mente. No puede haber un cambio, hermanos, de nada en nuestra vida si no hay un verdadero proceso, perdone que insista, de renovación. Dice la versión de traducción del lenguaje actual, dice: y no viva ya como vive todo el mundo. O sea, hermanos, al contrario, dice. Al contrario, o sea, este punto es importante. Al contrario, el mundo tiene una manera muy particular de pensar y de vivir. Esa forma de pensar que tiene, de vivir, es el resultado de su manera de pensar. Pero dice, al contrario, la iglesia es lo contrario, hermanos. Nosotros no aspiramos a ser como ellos. Es más, dice la palabra, ellos te van a buscar. Ellos deberían ser como tú, ¿verdad? Dice, al contrario, cambia de manera de ser y de pensar. Nosotros debemos ser lo contrario, ¿sí? En nuestra manera de pensar. Como se lo venía diciendo, ellos tienen una manera particular, pero la iglesia tiene una manera gloriosa de pensar, y por eso dice, así podrán, ahora oiga esto, así podrán comprobar, oiga esto,
Yo creo que este punto es importante, hermanos. Usted y yo sabemos y conocemos o hemos pasado por etapas difíciles de nuestra vida. Pero nada como poder comprobar en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios. Oiga, ¿cómo puede usted comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Solamente a través del proceso de renovación de nuestro entendimiento. Miren, hermanos, la iglesia tiene hoy una manera de comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y hoy, qué hermoso sería que usted comprobara, ¿sí?, esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Durante muchos años nosotros hemos creído que Dios ha estado en contra nuestra, que Dios tiene intenciones, hermanos, de reprendernos, de castigarnos, o Dios está esperándonos a la vuelta en la esquina para cobrarnos las deudas pendientes. Pero creo que de ninguna manera. Al contrario, la iglesia hoy debe comprobar la buena voluntad de Dios. Hermanos, Dios no tiene despropósitos en nuestra vida. Así es. Su voluntad expresada en la palabra, hermanos, no me deja lugar a dudas de que el propósito y la voluntad de Dios acerca de mí es bueno. Dios no tiene nada preparado malo para mí. Al contrario, yo debo comprobar, como mire qué hermoso esto, ¿verdad? Para que verifiquéis, dice otra traducción, ¿verdad? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Pero yo no puedo comprobar, yo no puedo verificar, yo no puedo saber qué es lo que Dios tiene si no estoy dispuesto a renovar hoy mi manera de pensar. Yo no hablo de cambiar a una actitud positiva como se dice hoy en día, no. Estamos hablando de que para nosotros no es una actitud positiva, ¿sí? Es cambiar totalmente. Y cambiar significa, hermanos, sacar de nuestra mente, de nuestros esos conceptos equivocados, errados que tenemos acerca de Dios y de su propósito, y poner su palabra que nos trae la verdad de Dios, y esa palabra que nos revela, en primer lugar, la buena voluntad. La buena, como dice aquí, oiga, la voluntad de Dios que es buena. En segundo lugar, qué hermoso entender que la voluntad de Dios es agradable. Oiga cómo lo dice el apóstol, es agradable. O sea, esto es algo que a mí yo encuentro deleite en la voluntad de Dios, porque cuando yo entiendo que es bueno, hermanos, no puede ser desagradable la voluntad de Dios, a excepción que mi mente no haya sido renovada. Porque cuando mi mente no ha sido renovada, la voluntad de Dios se convierte en algo desagradable, algo contrario, algo que no me gusta, porque Dios está demandando de mí el que yo haga su voluntad, y yo no encuentro deleite en hacer la voluntad de Dios, porque yo todavía mi vida no la he rendido delante de Dios. Y lo maravilloso es que dice bueno, agradable, y ahora dice perfecto. Hermanos, qué hermoso que la iglesia tenga claro hoy que la voluntad de Dios acerca de Dios, de nosotros,
o para nosotros es perfecto. Dios no se equivoca. Dios, aún de nuestros errores, hace algo maravilloso. Dios, de la debilidad del hombre, en la debilidad se manifiesta la perfección de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que su buena voluntad, agradable, perfecta, opera hoy en nuestra vida. Hermanos, en nosotros no hay casualidades. En nosotros no hay despropósitos de Dios. En nosotros la voluntad de Dios es perfecta. Sé que hay momentos en los que difíciles, en los cuales usted y yo podemos decir que nos ocurrió una desgracia. De ninguna manera. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Hermanos, Dios en su inmensa sabiduría ha establecido que su voluntad sea perfecta. Dice Efesios capítulo 4, verso 23. Oiga esto, hablando acerca de renovar nuestro entendimiento. En cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando alguien me dice que tiene una actitud positiva y no vive en el Espíritu, yo ya sé que lo que tiene es una emoción, una buena intención, pero renovar los pensamientos y las actitudes, eso solo lo puede generar el Espíritu Santo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan, ¿sí? Y sus actitudes, sus pensamientos son actitudes y pensamientos espirituales. Hermanos, es la iglesia que Dios hoy está trabajando en ella, una iglesia que se deja llevar, una iglesia que le da lugar a la renovación que trae el Espíritu. Pero el Espíritu no puede cambiar a alguien, sino primero esa persona está dispuesta a rendir sus pensamientos altivos, soberbios, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra que llevamos cautivo todo pensamiento, toda idea, todo concepto, sí, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, hermanos. Por eso dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Hoy el Espíritu Santo, hermanos, está renovando los pensamientos y las actitudes. No las prácticas religiosas. No es cuál es el coro de moda, no es la tendencia religiosa de este tiempo, hermano, no. Es claro, el Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Esto no es algo que se puede provocar de nuestra carne. Esto no brota del alma. Esto no puede ser generado por la emoción, ¿sí? Por la emoción del momento que me generó a mí una alabanza. No, esto es algo que brota del Espíritu. Esto no es un cambio que venga de afuera hacia adentro, sino es un cambio que genera el Espíritu en la iglesia, en los hijos de Dios el día de hoy. Hermanos, el Espíritu Santo hoy está renovando los pensamientos y las actitudes de los hijos de Dios. Hermano, qué hermoso hoy. Por eso la iglesia hoy debe dar lugar a la renovación espiritual de la mente. Estamos hablando de tener pensamientos espirituales, ¿sí? De tener una manera de pensar
espiritual. Yo no puedo diferenciar, hermanos, en mis negocios o en las cosas de la vida cotidiana, una manera de pensar carnal, y en la iglesia tomar una posición y tratar de mantener un pensamiento espiritual. No, dice la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 10 dice: vístanse con la nueva naturaleza. Oiga, hermanos, la iglesia debe ser revestida del nuevo, hermano, conforme a la imagen de lo que se creó. Por eso dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Qué maravillosa esta palabra. Vestidos con la nueva naturaleza, la del nuevo Adán, una naturaleza espiritual, una naturaleza divina, dice, y se renovarán, dice, a medida que aprendan a conocer a su Creador. Con esta mente carnal, con la mente vieja, yo no puedo conocer a Dios, que es espiritual. Yo no puedo comprender con la vieja naturaleza el propósito de Dios y de su plan maravilloso acerca de mi vida. Yo no puedo, mire hermanos, la cruz, por eso es locura, ¿sí? Pero para nosotros es salvación. Para los que se pierden es olor de muerte y condenación, pero para los que se salvan es olor fragante, hermano. Hermanos, por eso dice: vístanse con la nueva naturaleza. O sea, no es que mis vestiduras, no, estamos hablando de ser revestidos con la nueva naturaleza del Hijo de Dios, esa naturaleza de Cristo, ser revestidos de Cristo, como dice la palabra, y se renovarán. Mire, la renovación, dice la Biblia, a medida que aprendan a conocer a Cristo. La renovación es algo que se va a dar a medida, es un proceso de conocimiento no intelectual, sino de experiencia de vida, de revelación de quién es Cristo en nuestra vida. Por eso aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Qué hermoso. A medida que yo lo conozco más me quiero parecer a mi Creador. Como dice otra traducción, vaya, la Reina Valera versión 60 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, una iglesia vestida del nuevo hombre es la iglesia que se renueva, es la iglesia que día a día va, hermano, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Qué maravilloso. Yo debo avanzar en ese conocimiento, porque a medida que yo avanzo en el conocimiento, más me parezco a Él, porque tengo la semejanza divina, tengo la naturaleza divina, hermano, la genética de Él, hermano. Yo cada vez que conozco más del Señor, a través de su palabra, a través de ser guiado por el Espíritu de Dios, hermano, puedo vivir de una manera diferente. Regresando al versículo 2, dice: cambien su manera de pensar y entonces cambiará su manera de vivir. Dice Colosenses 3, oiga cómo dice, verso 2. Piensen en las cosas del cielo, así es, no en las de la tierra. Cuando yo me detengo a pensar en las cosas celestiales, recapacito, reflexiono que yo fui posicionado en los lugares celestiales y yo el día de hoy estoy sentado, estoy reinando en vida y mi posición real es lugares celestiales.
yo no puedo pensar en las cosas de la tierra. Yo solo puedo pensar en las cosas del cielo, no en las de la tierra. De la noche a la mañana yo no puedo ver hacia arriba y decir estoy pensando, o porque hay un corito que dice estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. No, la palabra dice piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Poder pensar en las cosas del cielo, no en las terrenales, es el resultado, hermanos, de un proceso de transformación en nuestra vida, de un proceso de renovación en nuestra vida. Dice verso 3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando yo veo hacia arriba, comprendo que yo estoy muerto a esta vida. Es algo que tal vez a alguien no le pueda gustar, pero no le va a gustar si intenta entenderlo, ¿sí? Con la mente carnal. Pero cuando uno dice, bueno, yo estoy muerto a esta vida. Yo morí con Cristo en la cruz, pero también resucité con Él. Cuando Él salió de la tumba, yo salí con Él. Y juntamente, dice la palabra, si hemos muerto con Él, también resucitaremos, también reinaremos con Él. Hoy, aunque pareciera que estoy vivo, como dice la palabra, estamos muertos al hombre viejo, a la vieja naturaleza, y como dice, a esta vida. Y su verdadera vida, hay una verdadera vida, hermano, es la que nosotros hoy debemos considerar. Y nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Mi lugar hoy es estar en Cristo. Morí con Él, resucité con Él y reino y reinaré por la eternidad con Él. Esa es mi condición. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravilloso versículo, hermano. Me quebranto entender este verso 4 y poder compartir. Verso 3. Colosenses 3:3. Y dice el verso 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Hermanos, Él es nuestra vida. Él será revelado a todo el mundo y nosotros ya hoy participamos de toda su gloria. Maravilloso, maravilloso. Hermanos, qué maravilloso hoy es recordar que mi vida es Cristo, que yo estoy escondido en Cristo. ¿A quién iremos?, decían los discípulos. Y aún no habían tenido el entendimiento, ¿verdad? Aún el Espíritu no, pero ellos ya entendían, ya empezaron a comprender, aún sin el Espíritu. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, pero ahora una iglesia que entiende dice, es que mi vida está escondida en Cristo. Y si mi vida está escondida en Cristo, ¿por qué voy a tener temor de que la enfermedad, de que hermanos, de que la pandemia, que el enemigo, que las tentaciones? No, nuestra vida está escondida. La pobreza, las ataduras generacionales no me pueden tocar. Si yo estoy escondido en Cristo, nada ni nadie podrá separarme del amor de Cristo. Escuche usted, nada ni nadie podrá separarme del amor de Cristo si mi vida está escondida en Cristo Dios. Qué hermosos. Hermanos, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 3, versos 17 y 18. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad,
Y nosotros no tenemos, oiga, usted y yo no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Dice el verso 18. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Voy a repetir este versículo 18. Estoy leyendo 2 Corintios 3, 18. Escuche usted. Usted y yo somos como un espejo que refleja la grandeza de Dios. Cuando lo ven a usted y me ven a mí, somos ese espejo que refleja la grandeza del Señor. Deben ver definitivamente a Cristo manifestado en gloria en nosotros. Dice la parte que sigue. Quien cambia nuestra vida. Hermano, Cristo ha cambiado nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. El Espíritu Santo está transformando, está cambiando nuestra vida de manera que usted y yo nos parecemos más y más a Él. La acción, hoy el Espíritu Santo está obrando de manera gloriosa en medio de cualquier situación, hermano, que hoy se viva sobre la tierra. Los hijos de Dios están saliendo a la luz. Esos hijos que reflejan no miseria, no reflejan, hermano, pobreza. Esos hijos que no reflejan ignorancia. Hombres, mujeres entendidos en el reino de Dios y que no solo lo entienden, sino lo expresan, lo manifiestan, lo testifican. Hermanos, que el poder de Dios se manifiesta en estos hijos de Dios hoy. Están transformando esta tierra. Yo sé que usted y yo, hermanos, somos ese reflejo de Dios. Cuando nos ven, tendrán que ver la gloria de Dios. Tendrán que ver como en un espejo, tendrán que ver a Cristo en nosotros. Dice la palabra, ¿sí?, en 2 Corintios, capítulo 4, verso 16, para terminar, hermanos. Por eso no nos desanimamos. Oye, no nos desanimamos. ¿Por qué nos vamos a desanimar si el Espíritu está en nosotros? Dios mismo está en nosotros. Dice, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando, como dice, más fuerza. Aunque el hombre exterior se deteriora, el hombre interior cada vez es más fuerte. Nuestro espíritu, hermanos, va cobrando más fuerza. Y si el espíritu cobra más fuerza, no tengo la menor duda que nuestros pensamientos cada vez son más espirituales, de acuerdo al propósito eterno establecido por Dios en su palabra, y mi vida es transformada, mi vida es cambiada y yo cada vez me parezco más a Dios, me parezco más a Cristo. Soy ese reflejo, hermano, de esa gloria maravillosa. Dice, las dificultades, desde el verso 17, que tenemos son pequeñas. ¿Puede usted repetir conmigo? Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Oiga, las dificultades que hoy usted pueda estar atravesando, la Biblia dice, son pequeñas y no van a durar siempre.
pero gracias a ellas, Dios nos llenará de gloria que durará para siempre, una gloria grande y maravillosa. Esos problemas que hoy están aquejando a la humanidad, esa tribulación, esas cosas que están ocurriendo el día de hoy, o lo que usted pueda estar viviendo, no va a acabar con usted. En primer lugar, es una dificultad pequeña, porque junto con la prueba Dios da la salida. Y eso dice la Biblia, no va a durar siempre, eso no va a durar. ¿Sí? Si usted creyó que no iba a pasar esa prueba, quiero recordarle que la Biblia dice que eso no va a durar. Esa dificultad pequeña no va a durar para siempre. Una gloria grande y maravillosa es lo que nos espera. Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Los problemas y las dificultades, voy a terminar con esto. Primero, son pequeños y no van a durar siempre. Oiga, pequeños y sin duración. Pero gracias a ellos, gracias a los problemas también, gracias a las dificultades, Dios nos llenará de gloria. Ahora, Dios nos llena de gloria, pero de una gloria que dura para siempre. Los problemas son pequeños y pasajeros, pero esos problemas producen en nosotros una transformación en nuestra vida si estamos con esos pensamientos, con una mente renovada, y eso hace que nosotros, hermanos, la gloria de Dios se manifieste, pero una gloria que dura para siempre. Dura para siempre, hermanos. Una gloria grande, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo lo describe la carta de los Corintios? Grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos. Verso 18. Oiga el verso 18. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Así que deje de preocuparse, hermano, por lo que le pasa, porque esto pronto, que dice la Biblia, acabará. No, esto me va a acabar, no, esto va, las cosas, las dificultades van a pasar. O sea, no yo voy a terminar acabado con el problema, ¿verdad? Dice, al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará, oiga, en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterno. Qué hermoso. Lo que Dios trae a nuestra vida es algo glorioso, eterno y maravilloso. Así que, amados hermanos, es importante hoy no seguir la corriente del mundo, cambiar nuestra manera de pensar. Esto es constante, hermanos. Yo no puedo decir, ya cambié hoy. No, esto es un proceso diario, permanente. Es constante. Yo no puedo claudicar. Debo seguir adelante en este proceso. Vamos a orar y damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias el día de hoy por la vida de cada uno de estos hijos tuyos que, Señor, a la distancia no nos siguen a nosotros, sino te siguen a ti. Sus oídos están dispuestos y atentos a tu palabra, su corazón está dispuesto, su mente, todo su ser se rinde ante ti, Señor, y se dejan guiar y dirigir por el Espíritu en sus vidas. Te decimos gracias por lo que has hecho, por lo que seguirás haciendo, porque hoy la iglesia aprende cada día a darte un verdadero culto inteligente, racional, porque este es el verdadero culto que a ti te agrada, un culto con entendimiento, una iglesia transformada, una iglesia renovada en su manera de pensar. Gracias te damos. Esta palabra seguramente no regresará vacía, sino hará aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Dará fruto y fruto abundante. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, sean bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús.
Bendecido.